Hola mi gente bella, mi gente hermosa. El día de hoy traemos una explicación acerca de los volúmenes y capacidades pulmonares, muchachos. Es uno de los temas eh, que es importante conocer en cuanto a la fisiología respiratoria y la fisiopatología respiratoria. Es un tema muy importante que vale la pena conocer y tener en cuenta. Aparecen una serie de volúmenes que vamos a ir definiendo en este video. Bien, uno de los volúmenes más importantes que vamos a definir primeramente es el volumen tidal, ¿cierto? Volumen tidal o volumen corriente, ¿cierto? ¿Qué es ese volumen tidal o qué es ese volumen corriente? Que es aproximadamente 500 mililitros. Es la cantidad de aire que está entrando y saliendo en una respiración normal. Como podemos ver aquí en esta parte, esta montañita sube, eso es una inspiración, y esta zona aquí donde baja es una expiración. Aproximadamente en cada inspiración y expiración están entrando y saliendo 500 mililitros de aire. Pero esto no es un valor exacto, eso va a depender de cada paciente. Existe un dato que para calcular ese volumen corriente que lo podemos calcular como entre 5 y 7 mililitros, ¿cierto?, por kilogramo de peso del paciente. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta. La literatura reporta que en promedio es aproximadamente 500 mililitros, pero lo podemos calcular entre 5 y 7 mililitros por kilogramo de peso. Esto que vemos en esta zona es el volumen corriente, que es de aproximadamente 500 mililitros. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano puede expulsar e inhalar mayores cantidades de aire si realiza una inspiración o si realiza una expiración forzada. Es decir, está haciendo una inspiración normal o expiración normal. Analicemos primero la expiración. Está expirando normal. En esa expiración salen 500 mililitros. Pero si la persona o el paciente hace un esfuerzo, una expiración forzada prolongada, esto ya no en reposo, sino prolongada, una expiración forzada, el pulmón tiene la capacidad de exhalar aproximadamente 1200 mililitros extra, que es lo que vemos acá. Este volumen que vemos acá es un volumen extra que el paciente está exhalando en una expiración forzada. ¿De cuánto es ese valor aproximadamente? Ese valor es aproximadamente de 1200 mililitros y recibe el nombre de volumen de reserva expiratoria. Escuche la palabra volumen de reserva, es algo que está reservado ahí. Entonces, una expiración normal 500 mililitros, pero cuando ya hacemos una expiración forzada, el pulmón tiene la capacidad de exhalar aproximadamente 1200 mililitros de más. Muy bien, pero todo no acaba ahí. También el pulmón tiene la capacidad de inspirar un volumen extra, de realizar una inspiración forzada. Digamos, aquí vemos que está haciendo una expiración normal, pero cuando hace una expiración forzada, que es lo que vemos acá, esta montañita, ¿cierto?, esto que está aquí, hasta la línea verde, ese volumen que inspiró extra, ¿cierto?, cuando hizo una inspiración forzada, ese volumen de reserva expiratoria es de aproximadamente 3000 mililitros. Muy bien. Sin embargo, cuando estudiamos todos estos volúmenes y todas estas capacidades, aparecen otra serie de volúmenes, como por ejemplo el volumen residual, ¿cierto? Este volumen residual es un aire, muchachos, es un aire que nunca sale del pulmón, es decir, es una reserva que está ahí. Ese volumen recibe el nombre de volumen residual y siempre va a estar presente en los pulmones. Eso quiere decir que los pulmones nunca se van a quedar sin aire. Ese volumen que queda ahí almacenado después que la persona hace una expiración forzada, todavía queda una cantidad de volumen extra. Eso recibe el nombre de volumen residual y es aproximadamente de 1200 mililitros. Muy bien, estos volúmenes y capacidades pulmonares, muchachos,
generalmente se pueden determinar con una espirometría, ¿cierto? Una espirometría simple. Pero algunos de estos volúmenes no se pueden medir con una espirometría simple. ¿Qué volumen no se puede medir con una espirometría sencilla? El volumen residual, ¿cierto? Entonces, todos aquellos volúmenes que dependan de este volumen residual no se pueden medir con una espirometría sencilla. ¿Cuáles son esos volúmenes o capacidades que dependen de ese volumen residual? Por ejemplo, lo que es la capacidad residual funcional no se puede medir con una espirometría sencilla. Lo que es la capacidad pulmonar total tampoco se puede medir con una espirometría sencilla porque depende del volumen residual. Entonces, para que tengamos en cuenta, dependiendo cómo me vaya con este video, ¿cierto? Haré un videito explicando las técnicas para medir ese volumen residual. Una de ellas es el método de dilución de helio. Si quieren que yo explique el aspecto físico de ese método, pues me dicen y yo les hago el favor de explicarle. O el otro método que nos sirve para medir todos los volúmenes y capacidades es la pletismografía corporal. Son dos métodos para medir todas las capacidades y volúmenes pulmonares. Pero si tenemos un espirómetro sencillo, un espirómetro de bolsillo, entonces esos volúmenes, por ejemplo el volumen residual y la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total no se pueden determinar. Bien, entonces, para que tengamos en cuenta que los pulmones siempre van a quedar con un volumen de aire. Ese volumen de aire recibe el nombre de volumen residual y tiene un valor aproximado de 1200 mililitros, que sería esta zona que está aquí. Eso es el volumen residual, muchachos. Volumen residual. Entonces, aproximadamente 1200 mililitros, esto que vemos acá. Entonces, es un volumen de aire que siempre va a estar en los pulmones luego de una expiración forzada. Bien, aquí mencionamos algunas capacidades, ¿cierto? ¿Qué es la capacidad? La capacidad residual funcional. Se llama, la escribimos por sus siglas CRF, capacidad residual funcional. Bueno, la capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda luego de una expiración normal. Si nosotros observamos, ¿cierto? Luego que hacemos una expiración normal, nos queda esta porción de aire, ¿cierto? Todo este segmento de aire, ¿cierto? Esa porción de aire que nos queda después de una expiración normal, ¿cierto?, se llama capacidad residual funcional. Esa capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Entonces, en promedio, el valor de la CRF es de 2400 mililitros. Pero como se mencionó anteriormente, esas capacidad residual funcional no se puede medir con un espirómetro sencillo. Se necesitan otras técnicas avanzadas como el método de dilución del helio o la pletismografía corporal para poder determinar esos volúmenes. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es la capacidad residual funcional. Muy bien, hay otra capacidad que es muy importante. Esto, la capacidad, pues, ¿qué es una capacidad? Es una suma de dos o más volúmenes. Esto, como podemos ver aquí, estamos sumando volúmenes. Hay otro concepto importante que es la capacidad vital, que yo aquí la he marcado con una flecha roja. La capacidad vital no es más que la suma del volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen máximo que puede inspirar el pulmón, más el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen máximo que puede exhalar el pulmón, más el volumen corriente o el volumen tidal, que es el volumen normal que hacemos, ¿cierto?, que inspiramos o exhalamos o inspiramos, ¿cierto? Entonces sumamos esos tres volúmenes y obtenemos la capacidad vital, ¿cierto? Capacidad vital. Entonces volvemos a decir que la capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen tidal y el volumen de reserva expiratoria. Eso tiene un valor de aproximadamente 4700 mililitros. Y la capacidad pulmonar total, ¿cierto? La capacidad pulmonar total, que es la capacidad total que tiene el pulmón, la podemos calcular de varias maneras, ¿cierto? La capacidad pulmonar entonces la podemos medir como el volumen de reserva inspiratoria, es una de las formas, más, ¿cierto?,
el volumen tidal, ¿cierto? Más el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿cierto? Más el volumen residual. Entonces, como podemos observar lo que mencionamos anteriormente, este volumen de aire, ¿cierto?, que está aquí, el volumen residual, no se puede determinar con un espirómetro sencillo. Por lo tanto, la capacidad pulmonar total no se podría determinar con un espirómetro normal, sencillo. Entonces necesitamos otras técnicas para medir este volumen, como les mencioné anteriormente, pletismografía corporal o el método de dilución del helio. Otra forma de calcular esa capacidad pulmonar total es sumando la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda después de una expiración normal, y más la capacidad inspiratoria, ¿cierto? Entonces sumamos todo este volumen que está aquí, esta parte que es la CRF, capacidad residual funcional, es todo este segmento que está aquí, y la capacidad inspiratoria, que sería el volumen de reserva inspiratoria, ¿cierto?, que no la hemos escrito aquí, la capacidad inspiratoria, ¿cierto?, no es más que el volumen tidal, ¿cierto?, más el volumen de reserva inspiratoria. Que es lo que vemos acá, la capacidad pulmonar total también la podemos medir como o calcular como la suma de la capacidad residual funcional más la capacidad inspiratoria. Bueno muchachos, no siendo más, espero que les haya quedado claro. Alguna pregunta me la pueden hacer por los comentarios y estaremos atentos a responderlo. Muchas gracias y que pasen un excelente día.